Parece mentira. Fake news y periodismo. Una conversación a tres voces sobre la mala información y también sobre la buena. Hola a todos. Hoy volvemos a hablar de Ucrania, volvemos a hablar de Rusia y de la guerra de la desinformación. Ya lo hicimos hace cosa de un mes, cuando la cosa se estaba poniendo fea, pero hoy pues bueno, tenemos digamos el trasfondo terrible no ya de una guerra de la desinformación, sino de muertos, heridos y destrucción. Son días un poco tristes. Soy Fernando Saiz y estoy con el equipo médico habitual, que dirían los antiguos. Estoy con Vicente Clavero. Hola Vicente, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Y estoy, por supuesto, con Eduardo Vendala. ¿Qué tal todo, Eduardo? ¿Qué tal? Muy bien, Fernando, muy bien, Vicente. Buenos días a todos. Y también a Chema de Formato Podcast, que está ahí haciendo la producción. Pues nada, me alegro de que estéis bien dentro del shock que supone la tragedia que tenemos en Ucrania. Y vamos a ver en este episodio si conseguimos desentrañar un poco lo que está pasando con la desinformación. Pero esta vez no vamos a hablar de fake news concretas, porque desde que comenzó la guerra, desde que comenzó la invasión de Ucrania, hay tantas y están siendo tan comentadas en los medios de información convencionales que yo no sé si podemos aportar algo en este sentido. Pero sí puede ser interesante que hablemos un poco de la estructura del ecosistema que ha montado el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para difundir fake news y manipular la información. La semana pasada, un profesor de cultura digital de la King's College de Londres, Paolo Gerbaudo, publicó un artículo en El País que yo creo que es muy interesante y que nos puede dar pie a explicar en qué consiste esta estructura. Lo que él decía es que la estructura tiene 4 capas. Una primera capa, que es la más suave, que la componen fundamentalmente la agencia oficial de noticias TASS y la red de televisión internacional Russia Today. A través de estos canales, el gobierno ruso, pues digamos que propone su visión, ¿no?, de la verdad y de lo que está pasando y desmiente las versiones de otros gobiernos. Pero en este caso, digamos que la manipulación es relativamente sutil. Por ejemplo, Russia Today no hace una propaganda vulgar e incluso ofrece en ocasiones contenidos de calidad, pero siempre, obviamente, con el prisma y con la lente de Moscú. Otro nivel, digamos superior, otra capa, es el de los llamados canales alternativos, donde ahí destaca Sputnik, que esto es otra historia. Aquí ya van a muerte, van sin complejos ni sutilezas y ha servido para atraer al público de las redes sociales con un estilo pues más irreverente y menos institucional, ¿no? Es una web que está publicada en 32 idiomas y que se presenta como una fuente de noticias alternativas, que es una expresión que recuerda bastante a la teoría de la posverdad que pusieron de moda en Estados Unidos los seguidores del expresidente Donald Trump. Hay un tercer nivel que tiene una mayor distribución, que es el que forman las cuentas anónimas de las redes sociales, que actúan de forma coordinada para difundir la propaganda rusa. Detrás de esas redes pues se esconden a menudo organizaciones bien financiadas y bien conocidas que se ocupan de producir contenidos, como la famosa Agencia de Investigación de Internet, IRA, según sus siglas en inglés, que tiene su sede en San Petersburgo y que probablemente es la mayor fábrica de bulos y de fake news del mundo. Este es el sistema que se utilizó en su día para tratar de influenciar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016. Y la cuarta y última capa del ecosistema de propaganda de Putin son los medios de comunicación internacionales, muchos de ellos de ultraderecha, que a menudo pues, repiten y amplifican la propaganda del Kremlin. Particularmente importante en este sentido es la cadena de televisión Fox News, que hace un poco de caja de resonancia de algunos de los bulos creados por Moscú. En España, no sé qué pensaréis vosotros, pero no hay mucha terminal de Putin. Hay algún escritor famoso como Fernando Sánchez Dragó o como
Juan Manuel de Prada, pero bueno, yo creo que con una visibilidad muy reducida. Hay un más o menos con una cierta estructura. Me refiero a estructura con una organización detrás que vive de la publicidad y que tiene unos estudios organizados y una redacción y un sistema de invitación a analistas para que estén interviniendo en programas de ellos. Tenemos el canal 7NN, que es relativamente reciente, de un grupo de personas cercanos a la ultraderecha, entonces que hacen comentarios. El otro día, por ejemplo, yo tomé nota a mano sobre lo que estaban diciendo. Uno de sus analistas, y básicamente él lo que estaba diciendo es que Rusia no hacía otra cosa sino defenderse, básicamente. O sea, aquí no ha habido una invasión ni una guerra, sino que su ambición era defenderse geopolíticamente de los ataques que estaba recibiendo de Occidente y que tenía que defenderse. Entonces, groseramente así, más o menos, después de 8 minutos de soliloquio de un analista, pues esa era la conclusión a la que llegabas. Pero efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo en que es más personas concretas o analistas muy concretos, más que una organización de medios internacionales que esté a servicio de Putin, ¿no? Ahí sí, ahora comentamos un poco más, si quieres, sobre qué otras capas, entre comillas, porque no serían capas, sí que pueden dar algo más de contexto a lo que está haciendo ahora mismo Rusia y que incluiría a los medios no favorables a Putin, que sí están todavía existiendo aún por poco tiempo en Rusia. Luego, si queréis, comentamos. En fin, que así es como trabaja Moscú, su ecosistema de desinformación. Y la pregunta natural que surge es hasta qué punto esta estructura es eficaz y quién está ganando la guerra de la información o de la desinformación en este conflicto. Vicente, Eduardo, no sé cómo lo veis. Yo tengo la sensación de que a día de hoy la batalla de la información, es decir, la batalla de la opinión pública, que es lo que se persigue ganar a base de desinformación, la tiene muy perdida Putin. Yo creo que el sentimiento generalizado que se palpa, sobre todo desde el momento en que se produjo la invasión y la crudeza con que ésta se ha ido desarrollando desde entonces, dejan a Putin con muy pocos aliados dentro de la opinión pública, por más esfuerzos que desde el Kremlin se hagan fuera de sus fronteras para intentar convencerle de que le asiste la razón, ¿no? Cosa distinta es dentro de la Federación Rusa. Ahí yo no tengo la menor idea, porque al tratarse de un país tan hermético como suelen ser las autocracias, por no hablar claramente de dictadura, pues es difícil saber cuál es el pálpito de la opinión pública, porque ni hay canales que los transmitan, cuando los hay los cierran, y por lo tanto toda referencia que tenemos es indirecta. Hemos visto algunas manifestaciones internas en la Federación Rusa contra Putin que han sido reprimidas con la dureza habitual, pero tampoco sabemos si eso responde a un sentir más o menos generalizado, por lo que os decía antes, porque no tenemos indicadores fiables de cuál es el sentimiento de los rusos, ¿no? Ahí si queréis, yo lo que tengo, yo no sé ruso. Ya me gustaría, pero no sé. Entonces utilizo todos los días, desde hace ya que empezamos a debatir sobre el tema de Ucrania y Rusia, desde antes de que empezó la guerra, utilizo un traductor que se llama DeepL, que os lo recomiendo a quien nos esté escuchando, deepl.com, que es muy bueno en general con un montón de idiomas. No es como el traductor de Google, que puede hacer cualquier barbaridad. Entonces hay sitios como Izvestia, como TVRain, como varios sitios que yo he estado mirando en los últimos días, y lo que sí se percibe, ahora os comentaré cuál es la situación de varios de estos medios, es que hay una contestación interna importante. O sea, hay detenciones a miles, entre 3 y 4 mil todos los días por distintas manifestaciones que se están produciendo en distintas ciudades rusas. Hay una especie de, no sé si llamarle consigna, ¿no? Que parte de uno de los canales cerrados y que está siendo seguido de cuando en cuando por ciudadanos o que se ven vídeos de YouTube, que es utilizar la imagen del ballet del Lago de los Cisnes, de Tchaikovsky, para indicar que
algo va a cambiar en Rusia. O sea, esto tiene su aquel, ¿no? O sea, el Lago de los Cisnes es una representación de ballet de Tchaikovsky que trata al final sobre el bien y el mal, los malos y los buenos, quién gana, quién no gana, quién pierde. Y eso se utilizó en el año 91 cuando un golpe de Estado intenta acabar con Gorbachev y los golpistas acaban siendo, diríamos, engañados por Yeltsin, que se hace con el poder. Entonces queda como si antes de eso, cuando iban a haber un cambio en el Kremlin, sea Chernenko o Andropov o uno de estos, la televisión rusa emitía en bucle el Lago de los Cisnes, con lo cual la población rusa asocia el Lago de los Cisnes a que algo va a cambiar, a que algo está pasando y que el que está en el poder lo va a pasar mal. Total que ahora, por ejemplo, TV Rein, que es uno de los medios cerrados por el Kremlin, la última emisión que hizo YouTube es el Lago de los Cisnes. Novaya Gazeta, que es uno de los sitios que aún no ha cerrado, que es del Premio Nobel de la Paz Duratov del año pasado, es un periodista que ganó el Nobel de la Paz junto con otra periodista filipina. Lo que tiene en portada es el Lago de los Cisnes. Y ves un montón de gente en Twitter, por ejemplo, que tiene fotos del Lago de los Cisnes. O sea, hay una especie de contestación global en Rusia contra Putin que yo creo que él no se esperaba. Entonces, para contextualizar un poco las capas que decía Fernando, hace nada el Parlamento ruso, la Duma, aprobó una ley que obliga a todos los medios que estén en Rusia, sean nacionales o internacionales, a seguir la propaganda oficial, ¿vale? Y hubo una declaración que os leo textualmente, que da inicio a la ley, que te puede costar 15 años de cárcel si no la sigues, ¿vale? Que dice textualmente: bajo la apariencia de informes fiables, los medios mencionados, ahora os diré cuáles, contienen información pública que no se corresponde con la realidad sobre el bombardeo de ciudades ucranianas y sobre muertes de civiles ucranianos causadas por el ejército ruso, así como materiales que califican la operación en curso como ataque, invasión o guerra. Digamos que eso significa que esas palabras, salvo para la declaración propia del gobierno ruso, quedan prohibidas. Y los medios prohibidos que han cerrado o van a cerrar en poco tiempo son el Eco de Moscú, que es una radio que nació cuando el cambio político en Rusia, y Sosmi, Mediazón, New Times, Dozez, Slobodnaya Press, Krim Reali, el Novaya Gazeta está a punto, que es el que digo de Muratov, Zurlatnis y Leningrad. Estos eran medios públicos que están ahora mismo o cerrados o a punto de ser cerrados. Novaya Gazeta tuvo 6 muertos, 6 periodistas asesinados el año pasado. 6 muertos. Por las fuerzas, diríamos, los paramilitares favorables al Kremlin. Antes preguntaba Fernando, oye, ¿está ganando o perdiendo? Los medios internacionales ya se han ido porque no se la quieren jugar. El canal, ¿te acuerdas que el otro día, Vicente, hablábamos de que en Movistar, el canal 119, podías ver RT, Russia Today? Ya no puedes, ya está quitado. Entonces, Televisión Española, EFE, CNN, CBS, Radio France, un montón de canales internacionales se han ido de Moscú porque se arriesgan a que si no siguen este farrafito de que bajo apariencia fiable, se arriesgan a que los encarcelen 15 años. Y cuando hizo la declaración esta, la hace un diputado de la Duma, como dejándolo caer por el camino, dijo que esto era como muy leve porque durante la Segunda Guerra Mundial se producían fusilamientos en el acto si no se seguían las consignas oficiales. O sea, como que, oye, esto se está haciendo que tenemos recorrido, ¿no? Que tenemos recorrido todavía para dar. Yo, fíjate, en la impresión que tengo con esta ley que aprobó el Parlamento ruso a finales de febrero, principios de marzo, yo tengo la sensación de que Putin no intenta tanto que las emisiones, ya sean audiovisuales, impresas, digitales, sigan la terminología que ha impuesto Rusia en este conflicto, que me da a mí que tiene una importancia relativa dentro de la estrategia de Putin, como que resulta tan insoportable para el ejercicio de la profesión periodística en Rusia
que iba a provocar lo que efectivamente ha provocado, que es la salida en tromba de los principales medios internacionales extranjeros que informan desde Moscú. Ha salido la BBC, ha salido la CNN, ha salido la RAI, de España han salido El País, han salido Televisión Española, la agencia EFE. ¿Qué es lo que consigue con Putin con eso? Yo creo que lo que Putin está persiguiendo, y seguramente conseguirá si a este ritmo se queda sin testigos extranjeros en Rusia, es reprimir la eventual contestación interna que puede tener su estrategia bélica dentro de Rusia. Es decir, que no haya testigos occidentales, periodistas, que son los profesionales de contar lo que pasa, que puedan dar cuenta fuera de Rusia de, insisto, la represión que dentro se pueda producir. Bueno, se está produciendo en cierta medida ya, como tú contabas muy bien, Eduardo, se pueda producir como consecuencia de la guerra. Y por lo tanto, quitar cualquier posible apoyo de las opiniones públicas extranjeras a una revuelta interna contra Putin. Yo creo que eso es lo que persigue, porque a Putin en realidad, no digo ya dentro, pero fuera, sabe que esa batalla de llamar a lo que ha hecho en Ucrania una operación especial o llamar la guerra, la tiene perdida. Porque la gente tampoco es tan tonta. Si tiene pico como un pato, anda como un pato y dice cuá, es que es un pato. Si vemos tanques que entran en las ciudades, que disparan misiles contra edificios, que asesinan a población civil, es una guerra. Entonces la gente no es tonta por más que le digan guerra o le digan operación especial. Yo creo que Putin va más allá. Siempre suele ir varios pasos por delante. Y en este caso yo creo que lo que quiere es quitarse de encima testigos. Y la forma que se le ha ocurrido, yo creo que hábilmente, es establecer una legislación insoportable para el ejercicio de la profesión periodística dentro de Rusia. Sí, este realmente es un tema muy importante porque yo creo que del alineamiento o no alineamiento de la opinión pública rusa con Putin depende en buena medida el desenlace del conflicto. Yo creo que Putin domina todos los resortes informativos oficiales y domina, por tanto, el relato en Rusia. Otra cosa es que las redes sociales y algunos medios independientes cada vez menos pues sean un resquicio por el que se puede colar la verdad de lo que está ocurriendo. Pero habrá que ver hasta qué punto eso es así, ¿no? Porque hay algunos testimonios llegados de Rusia, de corresponsales que están en Ucrania, que dicen que el ciudadano medio ruso no sabe lo que está pasando. Porque hay gente, familiares en Ucrania, que les llama por teléfono y les dicen, oye, que están bombardeando Kiev y no se lo creen. O sea que yo creo que el ciudadano medio ruso no sabe muy bien lo que está pasando. Eso ocurre también, pero por reportarte algo, uno de los canales más utilizados inicialmente al principio de la guerra y en Rusia y en Ucrania, WhatsApp no tiene relevancia. Lo parecido que tiene relevancia o que tenía relevancia es Telegram. ¿Vale? Entonces, desde el inicio de la guerra, tanto ucranianos como rusos han utilizado Telegram como canal de comunicación de grupos y como canal de fake news, porque Ucrania también ha hecho un uso tremendo de las fake news contra Rusia. Hay un montón de ejemplos. Pero bueno, ese canal ahora mismo de Telegram, donde se han producido, ahora el discurso se está traspasando a otro canal que es Signal. Entonces, el otro día había una inversión de que había más de 100.000 descargas de Signal en la última semana en Rusia de ciudadanos rusos que están recibiendo información de ucranianos o de otras partes del mundo sobre lo que está pasando. O sea, porque Signal no puede ser vulnerada por así como Telegram ha sido bloqueada por Rusia, Signal no puede. O sea, el nivel de seguridad que está por detrás de Signal está por encima de las posibilidades de Rusia. Entonces diríamos que va a tardar y que efectivamente el discurso lo tiene ganado en el corto plazo Rusia. Putin, posiblemente. En el medio y largo yo no lo tengo tan claro. No creo que la población rusa, porque le han vendido, y esto es otra de las recomendaciones que hago, existe un blog oficial del Kremlin que escribe directamente Putin. Entonces, que se llama, y está en inglés, se puede leer en ruso y en inglés.
es kremlin.ru. Si lo queréis en inglés es en.kremlin.ru. Entonces, está en inglés y si lo queréis en ruso utilizáis el traductor que os he dicho antes para leerlo. Ahí se ven todas las mensajes que manda Putin a su pueblo, porque los escribe, se llaman Address by el presidente a su gente. Ahí es donde hizo el 24 de febrero la sarta de bulos para justificar la invasión de Ucrania, entre ellos el ataque teóricamente con armas químicas contra el Donbass por parte de Ucrania. Es una cosa alucinante. Pues en ese canal él da la impresión de que esto va a ser cuestión de días, de que esto va a ser un ratito, o sea, porque no hay prácticamente oposición y porque vamos a ganar o sí, y va a ser rápido. Y la gente va a ver que esto no va a ser así. Porque una de las cosas que ha conseguido Rusia, entre otras cosas, es unir a Occidente. O sea, no sé si vosotros tenéis esa percepción, que luego comentaré si queréis. Un artículo muy interesante que he visto de un analista del CIDOB catalana en Internet. Pero esas discusiones bizantinas de si hace falta una seguridad global de Occidente, eso se ha acabado. O sea, está fortaleciendo el discurso político en Europa acerca de que tenemos que tener una seguridad mucho mejor que la que tenemos contra elementos como el señor Putin. Entonces yo creo que a corto plazo el discurso político, el discurso noticioso en Rusia lo tiene ganado Putin. A medio plazo largo yo creo que lo tiene perdido. De todas formas, a mí lo que me parece es que se están además produciendo algunos hechos que me resultan muy preocupantes y que creo que deberíamos dedicarle, aunque sea unos minutos de los pocos que ya nos van quedando, y es las decisiones que se están tomando de un lado y de otro para la prohibición de medios de comunicación, tildados en ambos casos de medios propagandísticos más que de medios informativos. De agentes extranjeros. Eso es. Está ocurriendo en los dos lados, porque eso es lo que me preocupa. Es decir, a mí que Putin prohíba medios de comunicación independientes, algunos de los cuales citó Eduardo en su primera intervención, me parece muy mal, pero lo puedo esperar. Lo puedo esperar de un autócrata como Putin, que no es hombre que repare en medios a la hora de ir adelante con sus propios planes. Que desde que en la parte occidental, o si queréis europea, se adopten este tipo de medidas también ya me parece mucho más peligroso. A mí no me ha gustado nada la noticia de que la Unión Europea incluía dentro de sus sanciones la prohibición de dos medios como son Russia Today y Sputnik. Pero por una cuestión de principios. O sea, yo no voy a entrar en si la información que hacen en Russia Today y Sputnik es más que información, desinformación. No voy a entrar en eso. Pero sobre todo no me gustaría que entraran los poderes públicos en eso. Porque empezaremos juzgando si Sputnik y RT, Russia Today, son dignos de ser emitidos en nuestro territorio, pero no sabemos dónde podemos acabar. Hoy puede ser Russia Today y Sputnik, Vicente, y mañana puede ser cualquier otro medio que al poder público de turno le parece que no están haciéndolo bien. Perdona que te interrumpa. Imagínate que el discurso, en vez de ser el de RT y Sputnik mucho más salvaje que el de RT, son medios a favor del holocausto nazi. ¿Los cerramos o los dejamos hablar? Bueno, vamos a ver. Es lo mismo, es decir, oye, yo tengo dudas sobre ese particular. Creo que se está contaminando la verdad. O sea, ¿cuál es la verdad? No, por lo menos la honestidad de los hechos. O sea, el tema no es que RT y Sputnik opinen cosas. El hecho es que falsean los hechos, mienten sobre los hechos. Y eso es exactamente lo mismo que dice Putin de los medios occidentales. No, exactamente diferente. Lo mismo. Es bastante distinto. Es decir, Putin ha prohibido el uso de la palabra guerra. Es distinto, como podrás comprender. Yo no creo que en este momento tan peligroso para todos
nos podamos andar con chiquitas diciendo, oye, estos señores están falseando, porque puede pasar lo que dice Fernando, que haya gente que se crea que es un montaje, o sea, que nadie está muriendo en Ucrania, que no ha habido más de 1 millón de refugiados cruzando las fronteras de Ucrania hacia otros países, que no hay nadie yendo con furgonetas para sacar de Ucrania a gente de allí. O sea, es que ese es el riesgo que corremos, de que el discurso... Pero es que ese riesgo es el riesgo de excepción. Es decir, estamos en una situación excepcional, vamos a adoptar medidas excepcionales. Bueno, a mí ese me parece un argumento súper peligroso en materia de libertad de información y de libertad de expresión. Me parece un riesgo súper peligroso. Yo creo que, y los ejemplos que nos ha dado la historia han sido siempre muy malos, y han acabado muy mal, porque es el primer paso que se da para luego suspender, también por razones teóricamente excepcionales, otro tipo de derechos fundamentales de los ciudadanos. Yo creo que desde el punto de vista intelectual o desde el punto de vista ético y moral es un asunto espinoso, pero yo lo que creo es que no funciona. Yo es que creo que prohibir contenidos falsos no funciona. ¿Por qué? Porque al final acaban filtrándose por otros medios, porque al final refuerza los argumentos de los antisistemas que creen que están siendo humillados por el poder establecido, y porque al final, pues como en el caso de Putin, pues lo que facilita es que haya una reacción simétrica en contra con parecidos argumentos, que no son los mismos, como dice Eduardo, pero que son parecidos y que pueden convencer a mucha gente. Pero bueno, yo creo que para terminar, porque ya estamos muy mal de tiempo, a mí me gustaría dedicar un poquito de espacio a hablar de periodismo caviar, del buen periodismo, de ese periodismo que es un poco como lejía para la desinformación y que limpia y desinfecta el panorama informativo y que nos permite un poco reconciliarnos con la profesión. Ya sé que durante estas semanas de guerra pues ha habido ejemplos de malas prácticas periodísticas, pero a mí me gustaría fijarme en aquellas que son buenas, que son piezas periodísticas que sobresalen por su calidad, por su rigor, por su originalidad. Yo he visto cosas muy buenas en medios como El Mundo, como El Diario.es, El País, en Bloomberg, pero por destacar alguna, me gustaría subrayar lo que hizo el Telediario de la Noche de Televisión Española, creo que fue el pasado jueves, en su edición del pasado jueves, que hizo un despliegue absolutamente magnífico desde la frontera polaca, con múltiples conexiones, con enviados especiales, con corresponsales, con expertos, con testigos de lo que estaba ocurriendo, y con Carlos Franganillo presentando la edición, ¿no? E incluso hasta entrevistando en ruso, que fue una cosa fantástica, ¿no? Un trabajo magnífico que yo creo que hubiera firmado la BBC sin dudarlo. No sé si vosotros, Vicente, Eduardo, habéis visto o oído alguna pieza de periodismo caviar. Yo por recomendar algo, no sé si es periodismo caviar, que yo creo que sí. O sea, es lo que os he comentado antes de la investigadora del CIDOF, que es un think tank, o sea, un lugar donde gente con bastante conocimiento sobre los temas habla y reflexiona y transmite a la opinión pública reflexiones muy profundas sobre temas geopolíticos, económicos, culturales. Entonces, el CIDOF es un think tank español, y hace unos días Carme Colomina, que es la investigadora principal, yo buscad CIDOV, Carme Colomina, quien les pueda interesar, sobre exactamente cuál es el impacto sobre la política de defensa europea de la invasión de Ucrania por Rusia. Entonces, simplemente os hago el primer parrafito. Esto lo publicó además un resumen el diario Ara.cat un par de días después. La invasión rusa de Ucrania ha acelerado la unidad geopolítica europea. Ante la amenaza bélica de Vladimir Putin, Bruselas y Berlín han dado un vuelco sin precedentes a su política de defensa, a la vez que se refuerza el peso de las sanciones económicas y políticas, así como la coordinación internacional para aplicarlas. Esto encabeza un análisis brillantísimo sobre cómo a partir de ahora va a cambiar completamente, posiblemente, el discurso europeo, si necesitamos unión o desunión, si necesitamos depender de Estados Unidos o no. O sea, yo creo que es un análisis que merece la pena que cualquiera que tenga un mínimo interés en cuál es la consecuencia posterior a la guerra de Ucrania
tenga claro qué es lo que puede pasar. Esta Carmen Colomina, que es la investigadora principal, lo ha hecho y lo ha hecho muy bien, y creo que merece la pena. Los medios, al menos los españoles, ¿no?, que son los que más seguimos, y los televisivos también, yo creo que están haciendo un esfuerzo muy grande por contar puntualmente lo que se va pudiendo saber o lo que se está pasando allí. A veces un esfuerzo, no sé si llamar desmedido, y en cualquier caso que no se me entienda como una crítica, ¿no? Pero me llama la atención que ahora ya todo sea Ucrania. ¿Alguien se acuerda de que aquí ha habido una pandemia hasta hace 3 días? Sigue existiendo el coronavirus, ¿eh? No lo veréis en ninguna parte. Ha desaparecido de nuestras preocupaciones, y desde luego, no sé si de nuestras preocupaciones, pero sí desde luego de los telediarios. Pero bueno, no esperes que te deje que me beses. Lo intentaré todas las veces que pueda, Eduardo. Hay que perseverar. Qué insistente. Muy bien, chicos. Oye, pues con este trocito de Periodismo Caviar sobre la invasión de Ucrania ponemos fin a este episodio. Ya sabéis que estamos en todas las plataformas de podcasting, incluyendo iVoox, en todas las redes sociales importantes, y que nos podéis seguir también en nuestra web Parece Mentira Club. En fin, hasta aquí hemos llegado. Gracias a todos. Gracias, Vicente, Eduardo. Muchas gracias también a Chema de Formato Podcast, que nos ayuda en la producción. Un saludo y no a la guerra, claro. Un saludo a todos. Sí, efectivamente, no a la guerra y no a la invasión. Vamos a decir todas las palabras que nos puedan llevar a la cárcel en Rusia. No a las operaciones especiales de Putin. Por ejemplo. Venga. Hasta luego, chicos. Hasta luego.